Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Buenas tardes. En este nuevo video voy a analizar la última medida del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que envió al Congreso un proyecto de blanqueo. Voy a analizar este proyecto de blanqueo en profundidad. Me hace acordar cuando analicé en profundidad el proyecto de blanqueo que había presentado oportunamente el expresidente Macri. Y llegué a conclusiones totalmente opuestas a los que llegaban todos mis colegas en aquel momento y se los voy a mostrar. Y se los voy a mostrar para que vean que lo que voy a concluir con el blanqueo ahora de Massa tiene mucho sentido y no me voy a equivocar. Y después voy a analizar qué está haciendo Sergio Massa hoy en día en materia de política monetaria. Está aplicando un delirio de política monetaria. El ministro Massa está asegurando que de acá a 2 cuadras nos encontremos con la inflación de 2 dígitos mensuales. De acá a 6 cuadras nos encontremos con una inflación interanual que empiece con 2 y tenga 3 dígitos. De acá a 8 cuadras nos vamos a encontrar con ¿qué? Con un dólar de 4 dígitos, un dólar libre de 4 dígitos. Y teniendo en cuenta lo que está haciendo Massa, y se los voy a mostrar, no tenemos que descartar la posibilidad que a 10 cuadras, ¿saben quién nos va a estar esperando? La inflación de 3 dígitos, pero empezando con 3, ¿ok? Entonces, vayamos por orden. Empecemos con su nueva medida, el blanqueo. ¿Por qué la aplica? Pasemos al primer chart. Acá, en línea azul con puntitos colorados, tienen la evolución de las reservas del Banco Central desde que asumió Massa hasta el último dato del 17 de mayo. ¿Qué podemos ver? ¿Ven que hay una línea en el medio? Bueno, eso es variación cero. Si el puntito está por debajo, quiere decir que pierde reservas. Si está por arriba, quiere decir que gana reservas. ¿Por qué manda el blanqueo el ministro Massa? Porque está desesperado, porque fracasó el dólar soja 3. Como pueden ver ahí, ven que puso el dólar soja 1 en septiembre, octubre del año pasado y las reservas subieron. Después volvieron a caer un poco. Después puso el dólar soja 2, las reservas subieron mucho y después empezaron a caer fuertemente. Bueno, puso el dólar soja 3 y las reservas nunca subieron nada, sino que cayeron siempre sostenidamente y cada vez más fuerte. Concretamente, si ustedes se fijan, desde el 1 de abril al 17 de mayo, un mes y medio redondeando, lleva perdida 5.400 millones de dólares de reservas en un banco central que está totalmente quebrado. Entonces, el blanqueo, ¿por qué surge? Surge de la voracidad fiscal, pero no una voracidad fiscal de pesos, peor, de una voracidad fiscal nominada en dólares. ¿Cómo? Pasó la gorra por el FMI, no le dan dólares. Pasa la gorra por Estados Unidos, no le dan dólares. Pasa la gorra por China, quiere ampliar el swap de yuanes, no le dan bola. Va o manda a Alberto Fernández a hablar con Lula. Lula le hace chistes, se le burla en la cara y le dice, somos amigos, pero volvés con los bolsillos vacíos. Entonces, ¿qué hace? Decide poner un blanqueo para sacarle dólares al sector privado. Dólares que el sector privado los tiene resguardados fuera de las arcas, las manos de los burócratas estatales de carne y hueso del Leviatán argentino. Ahora, entendiendo que el blanqueo
parte de una necesidad infernal de dólares que persiguen una voracidad fiscal nominada en dólares, repito, nada de esto puede llevar a buenos resultados para el sector privado. Ahora bien, pasamos al segundo chart. ¿Cómo es el proyecto que el gobierno manda de blanqueo? Acá lo tienen. Las alícuotas aplicables para la exteriorización, para traer dinero de los bienes del país en el exterior cuando exista repatriación, aplicables sobre el monto, deben ser exteriorizados al tipo de cambio del Banco Nación. O sea, uno le trae dólares al gobierno y el gobierno ya de movida lo estafa. O sea, le da los pesos del tipo de cambio inventado del Banco Nación. Ya todo eso es suficiente para que nadie quiera entrar. Y si de movida te están estafando. No termina con este punto. Posteriormente dicen que los alícuotas, el blanqueo no va a ser gratis. O sea, ya te cobran el impuesto de un tipo de cambio artificial. Además del impuesto del tipo de cambio artificial, ahora viene el impuesto al blanqueo. Te van a cobrar 5% de lo que blanqueás desde que entra el programa en vigencia hasta 120 días corridos. Después, desde el día 121 a otros 120 días más, o sea, hasta el día 240, 10%, dos veces en la mano. Y desde el día 241 a 120 días más, o sea, 360, 20%. ¿Estamos? O sea, el blanqueo parecería que es para todo un año, ¿ok? Ahora, si lo blanqueás, pero no lo traes, el castigo ya pasa a ser triple. O sea, las alícuotas van a ser más grandes, como este segundo chart muestra arriba a la derecha. ¿Ok? Ahora, ¿qué beneficios dicen que te ofrece este blanqueo? Los beneficios que te ofrece este blanqueo es que los bienes que se declaran y que se blanquean van a estar liberados a toda acción contra el que blanquea, de acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera, infracciones administrativas que en realidad le deberían caber a ese dinero blanqueado, pero dicen, como lo blanqueaste y ya te cobramos un tipo de cambio artificial, ya te cobramos 5, 10 o 20% de impuesto, y si en realidad lo declaras y no lo traes, te vamos a cobrar más impuestos, bueno, no te vamos a mandar en cana. Ok, qué buenos que son. Ahora, es increíble, ¿no? Porque tienen necesidades ellos, no los privados. Ahora, ¿cómo sigue? Dicen, bueno, pero somos buenos. No te vamos a cobrar ganancias, impuestos internos, IVA, bienes personales por este blanqueo. ¿Ok? Bueno, eso seguramente no será el primer ejercicio. Pero no tengan dudas que queda binding para los subsiguientes ejercicios a la eternidad, y por lo que blanqueaste vas a tener que pagar ganancias, impuestos internos, IVA, bienes personales, etcétera, desde el segundo año hasta la eternidad. Ahora, ¿quieren una revelación, una ilustración más de la voracidad fiscal? Está en rojo en este chart. La AFIP dice que al mismo tiempo te amenaza y te dice, mira que si no blanqueás, vamos a intensificar el rastreo de bienes que estén fuera del radar del fisco, de los ciudadanos argentinos en el exterior. Y vamos a establecer un acuerdo para obtener información, la AFIP, del gobierno de Estados Unidos. O sea, te están diciendo, vení, declará, permitinos que te saquemos, porque si no lo haces, nos vamos a ocupar de perseguirte y saquearte más. A ver, nada que empieza con una amenaza puede llevar a un acuerdo potable, exitoso, entre ambas partes. Una la amenazadora y otra la amenazada. Está más que claro. Pero ahora bien, uno blanquea. Ya tenemos la experiencia de blanqueo de Macri. ¿En qué terminó ese blanqueo que el gobierno de Macri dijo
que había sido el más exitoso de la historia, no de Argentina, de la historia mundial, dijo el gobierno de Macri. Terminó en un safari de cazadores fiscales en el zoológico, donde los ciudadanos argentinos que blanquearon vienen a ser como una suerte de cebras con los burócratas de carne y hueso del Estado argentino. No importa qué camiseta tengan, azul o amarilla, se montan sobre la Land Rover de la AFIP y salen a cazar a los tiros a los taxpayers argentinos y les subieron las alícuotas, no les ajustan las bases imponibles, con lo cual la presión tributaria de lo que blanquearon fue creciendo ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal. Entonces, ¿ahora qué vamos a analizar? Bueno, esto que pasó con el blanqueo de Macri no va a suceder y va a acontecer totalmente lo contrario. ¿Va a pasar parecido a lo que sucedió con Macri que acabo de describir? ¿O probablemente vaya a acontecer algo en el mismo sentido que lo que sucedió con Macri, pero mucho más intenso y peor? Lamentablemente, les quiero decir que va a suceder esto último. El safari, la cacería en el zoológico, para los que blanqueen, probablemente se vuelva más descarnada, más violenta, más sangrienta. Veamos por qué los números y la teoría económica lo ilustran y lo demuestran respectivamente. Primero, ¿qué ha pasado con la deuda en los últimos 3 años? Acá tenemos que, tomando el último dato, diciembre del 2022, acá en barras verdes, se ve que el endeudamiento pasó de 323.000 millones a 396.000, aumentó 73.465 millones, un 22.7% en 3 años. En términos del GDP, del PBI, el endeudamiento del sector público nacional ronda el 80%, al tipo de cambio artificial, inventado, que es el que va para el blanqueo. Bueno, no vale la pena hacer la cuenta, pero un tipo de cambio de verdad va a ser 150, 160, 145. Depende de a dónde termine el tipo de cambio de verdad. Con lo cual hay un sobreendeudamiento que hace que la deuda sea impagable y Argentina tenga un default comprado. Ahora, estamos hablando de que a futuro va a haber más deuda. ¿Y más deuda qué es? Más deuda es más impuestos futuros. Con lo cual está cantado, es una certeza que el blanqueo futuro va a tener que enfrentar mayores impuestos, mayores alícuotas, mayor presión tributaria. O sea, el que blanquee va a ser cazado descarnadamente, no dentro del zoológico, dentro de una jaula pequeña del zoológico. Va a quedar expuesto de manera infernal. ¿No me creen? Pasemos al siguiente chart. Acá tienen los vencimientos de deuda en gris viejos, antes de que Guzmán reestructurara todas las deudas. Y en celeste, el nuevo perfil de deuda que va a vencer en los próximos 8, 10, 12 años. ¿Qué vemos en el 2023? Que los vencimientos de deuda son de 5.700 millones de dólares y no los podemos pagar. Por eso pedimos refinanciamiento, pedimos escupidera, pasamos la gorra. Ahora, a partir del 2024, 2025, 2026, 2027, el próximo presidente va a tener en promedio el doble de vencimientos de deuda todos los años. Hoy no podemos pagar 5.300, pero los próximos 4 años van a vencer 9.000 millones. Y si ese presidente lograra el milagro, que no sucede ni en el 2015 ni en el 2019 y que probablemente no suceda ahora a final del 2023, donde nadie puede ser reelecto, si este próximo presidente lograra el milagro de ser reelecto, en su segunda presidencia pasaría a tener como muestra ahí 2028, 2029, 2030 y 2031 vencimientos de deuda de 19.000 millones de dólares. Entonces, el próximo presidente va a tener vencimientos de deuda en su primer mandato el doble de los que hoy no podemos pagar. Y si es reelecto, el cuádruple de lo que hoy no podemos pagar. Señores, eso es una certeza de más impuestos, ¿ok? Entonces, el que blanquee va a ser cazado en el zoológico.
Pero otra manera de verlo, pasemos al siguiente chart. Acá tenemos el gasto público, cierre del 2022. ¿Qué vemos? En celeste el sector público provincial gasta 24 puntos del PBI. El sector público nacional gasta 24 puntos del PBI. En lila, las provincias gastan 16 puntos del PBI. Y en verde, los municipios gastan 3.3% del PBI. Sumando todo, el gasto público es 43.4% del PBI. Y ya vemos, ya lo expliqué en otros videos, como la solución propuesta o que el plan motosierra no es aplicable. Ya expliqué que esto, desde adentro, con la regla del sistema, en serio no se puede bajar. Y suma 43.4%. Esto es el gasto del 2022. Pasemos a los ingresos del 2022. ¿Qué vemos? Nación recauda en celeste 16 puntos del PBI, provincia recauda en lila 14.6% del PBI y municipio recauda 1.8% del PBI. ¿Qué estamos viendo acá? Que lo recaudado suma 32.4, mientras que lo que se gastaba 43.4. ¿Qué vemos? Que en el 2022 hubo un déficit fiscal bien medido en los 3 niveles de gobierno de 11 puntos del PBI. Y ahora bien, en el 2023 el déficit va a aumentar. O sea, no va a ser 11 bien medido, va a ser 13, 14. ¿A quién se le ocurre que no van a cazar en el zoológico? Si hay un agujero fiscal de déficit fiscal de 11 puntos del PBI en el 2022, que en el 2023 va a cerrar en torno al 14% del PBI, 14 puntos porcentuales del PBI, ¿ok? Está claro que tienen que cobrar más impuestos en el futuro. Y el que blanquee va a estar frito. Ahora, ¿quieren una última certeza de que va a estar frito? Pasemos al siguiente chart. Acá podemos ver el riego país de Argentina. El riego país de Argentina, como pueden ver ahí, cotiza a 2.548 puntos, 2.600 puntos, según el día que lo miremos. Es irrelevante. Cuando estaba el otro blanqueo, estaba en torno a 500. O sea, hoy en día el riego país es 5 veces el riego país que había con el otro blanqueo. Si en el otro blanqueo tuvieron financiamiento e igual terminaron cazando en el zoológico, imagínense en esta oportunidad, señores. ¿Ok? Ahora, ¿quieren ver la consistencia del análisis y el track record de mi análisis en este tema? Pasemos al siguiente chart. Esta nota fue escrita el 6 de enero del 2017, como se puede ver en el rectángulo rojo. La escribí en Infobae cuando todo el mundo hablaba del éxito del blanqueo de Macri. Ahí pueden ver. Diego Giacomini, 6 de enero de 2017. Blanqueo, más de lo mismo, no hay éxito. Y miren a la derecha, ese es el último párrafo, o sea, le estoy poniendo el primer párrafo de la nota y el último. ¿Cómo cerré la nota? Lo más probable es que vaya por la vía de más impuestos y aumente la presión tributaria. Y así el blanqueo se transforma en el zoológico donde caza la FIP, ¿ok? El blanqueo no es otra cosa que una promesa de más impuestos a futuro. No debería sorprender. Si el blanqueo es más gasto y más déficit fiscal asociado, es lógico que también sea una promesa de más impuestos a futuro. Señores, esto lo escribí el 6 de enero del 2017. Remando, nadando contra la corriente de todos mis colegas. Vayan y busquen qué decía cada uno. Que hablaban loas del éxito del blanqueo de Macri. Nuevamente, la realidad me dio la razón. ¿Saben por qué? Porque mi análisis económico se deriva del entendimiento de qué es el Estado, de qué es la arquitectura institucional, del sistema de gobierno, qué esquema de incentivos origina, y esos esquemas de incentivos, qué tipo de políticas públicas, en qué sentido hace que se diagramen y que se pongan en práctica. ¿No me creen? Miremos qué está haciendo Sergio Massa para ir al último tramo del video. Está
como dije al comienzo, dándonos la certeza que vamos a ir a una inflación mensual de 2 dígitos rapidísimo, a una inflación interanual que empiece con 2 y muy probablemente con 3 más adelante. Porque los efectos de lo que está haciendo Massa ahora cuando lo veamos, van a ver que van a estar operativos 2023, 2024 y también 2025. Porque la magnitud de la irresponsabilidad, de la hipoteca monetaria que está poniendo sobre nuestros hombros el ministro, yo nunca lo vi en 30 años de profesión. Vayamos al grano. Primer chart. ¿Qué estamos viendo, señores? Primero, en el gráfico a la izquierda, abajo. Emitió dinero, las columnas en verde, enero-mayo del 2023, emitió todos los meses dinero para financiar al Tesoro. Mientras que Guzmán, en todo el mismo periodo del año pasado, enero, febrero, marzo, abril y mayo, casi no había emitido nada. ¿Qué vemos? Que en forma acumulada, a la izquierda, arriba, la emisión monetaria en los primeros 5 meses del 2023, en términos nominales, asciende a 1.4 billones, ganándole por robo al 2022, cuando Guzmán casi no había emitido nada, al 2021, cuando Guzmán casi no había emitido nada, y ganándole también a lo que Guzmán había emitido en pandemia para pagar los salarios mientras nos tenían delictivamente encerrados en nuestras casas. Ahora, ¿qué es temerario de Massa? Miren el chart a la derecha. Ahí de vuelta, en violeta tienen este año, hasta mayo, que en realidad es mitad de mayo. En términos reales, ajustado por inflación, hoy en día Massa, en los primeros 5 meses, 2023, está emitiendo 1.039 billones. Más que en el 2020 en términos reales. Inclusive más teniendo una inflación que es el triple de la que había en el 2020. Con lo cual, es temerario lo que está haciendo Massa. Ahora, esto, que es una emisión monetaria para financiar al Tesoro, o sea, para pagar déficit fiscal, que es temeraria, es nada, pero nada, es casi irrelevante al lado de lo que está emitiendo de dinero cuasi fiscal, que es más expectativa de inflación, más expectativa de suba del dólar y termina brindando la certeza de la profecía autocumplida con más suba de dólar que nunca observada en el futuro y más suba de inflación que nunca observada también en el futuro. Concretamente, primero nos paramos a la derecha, empezamos de arriba hacia abajo. En 17 días calendario de mayo, Massa emitió dinero cuasi fiscal por 1 billón. Exactamente lo mismo que Guzmán emitió en enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2022. O sea, Massa en 17 días calendario de mayo 2023 emite el mismo dinero cuasi fiscal que Guzmán en 5 meses. Vamos al gráfico de abajo, que vemos que en 22 días hábiles del último mes, o sea, de los últimos 30 días contando fin de semana, o sea, comparando el periodo entre 17 de abril y 17 de mayo, Massa emitió 1.7 billones de pesos en 22 días hábiles. Eso es el 30% de la base monetaria. Y la LELIQ y PASES pasaron en 30 días de 12.7 billones a 14.4 billones. Una barbaridad, en un mes nada más. Ahora, cuando vemos la emisión acumulada de dinero cuasi fiscal, LELIQ y PASES en los 5 meses del año, ¿qué vemos? Que en 4 meses y medio, no son 5 en realidad, porque los datos están hasta el 17 de mayo, emitió 2.8 millones para pagarles intereses de deuda de las LELIQ y PASES a sus socios prebendarios del sector bancario. Ahora, cuando miramos la emisión de LELIQ y PASES total, o sea, intereses más las nuevas LELIQ y PASES, nos encontramos que emitió 3.764 billones en enero, febrero, marzo, abril y mitad de mayo del 2023. Casi 4 veces
lo que había emitido Guzmán en el mismo periodo del 2022, el año pasado. Y recuerden lo que se acelera la inflación con Guzmán y la suba del tipo de cambio. ¿Qué les estoy diciendo? Que con Massa tenemos asegurado que en la película del 2023, 2024, 2025 vamos a tener mucho más problemas de suba de dólar y de aceleración inflacionaria que los que tuvimos en 2022 y 2023. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.